Buenos días, familia, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Alexander Anderson Cruz, pertenezco a la iglesia local de Alajuela. Es importante recordarles que estamos en el año del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El tema para hoy se llama Aumenta mi fe. Vamos a leer en esta ocasión en Primera de Reyes 17 del 8 al 15. Rápidamente lo voy a hacer yo, ustedes con más tiempo pueden profundizar en la palabra para que le saquen más provecho. Dice: Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Como vemos acá en la palabra de Dios, bueno, la fe es el secreto y la clave para alegrar y complacer el corazón de Dios. En la escritura, como ven en la escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra relación con nuestro Padre Dios se basa en la confianza y la convicción que tenemos en Él y en sus promesas para nuestra vida. No existe una fórmula mágica de la fe, sino debe madurar y desarrollarse para que crezca y se fortalezca. Esto se logra viviendo en cada situación de nuestra vida los principios que nos lleven a disfrutar de los milagros. Todos alrededor de nosotros, como cristianos, esperan ver en nosotros el desafío de la fe, que nos lleva a crecer en los grandes proyectos y planes que Dios tiene para nosotros. Y cuando vemos grandes milagros, la gente va a conocer la grandeza del Dios que predicamos. La fe requiere formación y tratamiento. Formación y tratamiento. Eso lo vamos a encontrar. Vamos a ir punto por punto de lo que acabo de leer en Primera de Reyes 17 del 8 al 12. En la vida de Elías encontramos la formación que requiere nuestra fe. Ver también los grandes milagros que se han preparado para nosotros, los hijos de Dios. Nosotros queremos levantarnos un día y ya, que nuestra fe haya crecido, pero esto no funciona de esta manera.
Es necesario que nos dejemos tratar por Dios y dejar que nuestra fe sea formada para poder crecer en milagros y creer en milagros que esperamos también ver con nuestros propios ojos en cada necesidad que tengamos. Algunos aspectos que debemos cultivar en la formación de la fe son los siguientes. Como punto número uno, la fe en medio de lo que no vemos. Eso lo podemos encontrar en el versículo 8 y 9. Elías fue enviado en medio de su dificultad para ser sustentado por una viuda, que quizá no era la mejor manera que se podía ofrecer, ¿verdad?, en ese momento, pero en ese momento fue el instrumento que Dios quiso usar para que la fe creciera, ¿verdad? En ocasiones nuestra fe desfallece porque nuestros ojos no ven un panorama como el que anhelamos ver, ¿verdad? Y pensamos que no es suficiente para ver milagros. En el otro punto, en el punto número 2, dice, la fe implica dar de lo poco que tenemos. Que eso lo podemos encontrar en lo que acabamos de leer en el versículo 10 y 11. Si no ponemos delante de Dios lo que tenemos, lo poco que tenemos, no podremos ver lo que queremos. El punto de partida de la fe es creer en lo que Dios ha puesto en nuestra mano hoy. Pensemos si estamos administrando bien lo que Dios nos entrega hoy, para mirar si tendremos fruto de ello mañana. El punto número 3, la fe requiere cambiar nuestro lenguaje. Lo vemos en el versículo 12 y 13. La pregunta de Elías, a la que la viuda responde, no tengo. Aunque tenía los ingredientes para hacer la torta, ¿verdad?, manifiesta no tener. De la misma forma, los hijos de Dios, nosotros, al no ver todo resuelto como queremos, terminamos negando la buena mano de Dios sobre nosotros y decimos no hay, no tenemos, y eso es un lenguaje que tenemos que cambiar. En la vida familiar seguimos hablando de la manera incorrecta, en nuestra familia de la fe también, en nuestro ministerio solo vemos la realidad, pero no lo que Dios puede hacer con esa realidad, ¿verdad? Cambiar el lenguaje de escasez por un lenguaje de fe. Es importante tener eso en cuenta. Y por último, la fe definitivamente necesita confianza, y esta se arraiga de la palabra de Dios. La única forma en que podamos tener fe y aumentar nuestra fe es por medio de la palabra de Dios y sus promesas para nuestra vida. La viuda, al ofrecer las palabras, la viuda, ¿verdad?, al obedecer las palabras de Dios dada por medio del profeta, comienza a creer en la fe, ¿verdad? Le lleva a ver los milagros por medio del profeta, comienza a creer y puede experimentar esos milagros. Vamos también a poner estos pasajes, por ejemplo, echar fuera el temor. Eso nos cuesta mucho. La fe requiere que aprendamos a confiar en Dios y disfrutar de la seguridad de que Él tiene cuidado especial de nosotros. También en un punto 2, ¿verdad?, por así ponerlo, obedecer la instrucción de Dios. Cuando Dios nos da una instrucción es porque ya ha preparado todo para respaldar lo que nos
está pidiendo, ¿verdad? Él lo que nos está pidiendo es que creamos, que le creamos a Él. Y punto número 3, sustentarse en las promesas de Dios. La viuda no se quedó mirando su realidad, sino se apoyó en las verdades de Dios, que recuerda el profeta, no escaseará. O sea, el profeta le dijo, no escaseará. Ella recordaba esto y por esto se movió en fe en medio de la prueba. La clave es arraigar el corazón a las promesas de Dios, anclarlas, creerlas y vivirlas. En el punto número 4, vemos el versículo 15, ¿verdad? Creer en los profetas, creer en los líderes, creer que vamos a recibir esa visión y la instrucción, hacer caso de la instrucción de nuestra autoridad, de nuestras autoridades, ¿verdad? Es importante ponerla en marcha de manera inmediata. Es ahí donde Dios mira la confianza que hay en Él y en sus profetas para hacer lo que nos conviene. En punto número 5, esperar el milagroso resultado. Esto es ver las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Dios cumple sus promesas y lo que ha dicho a través de su palabra y del profeta. Cuando Dios nos da una promesa es porque ya ha terminado todo para bendecirnos. Solo necesitamos creer, esperar, obedecer y confiar. Y Él mostrará su gloria en medio de nuestra vida familiar y ministerial. Es importante también recalcar, ¿verdad? Acá que la fe es un maravilloso regalo que nos permite ver con nuestros ojos espirituales, ¿verdad? La mano de Dios moverse a favor de nosotros de manera extraordinaria en nuestras vidas. Para lograr una fe de milagros necesitamos crecer y formarnos en ella, dejando que en medio de la adversidad y dificultad veamos al Dios grande de los imposibles actuar por nosotros, mostrándonos así su gran poder y gloria en todos nuestros desafíos, para ser hombres y mujeres de una fe tan fuerte que en cada dificultad y sea en la oportunidad para ver lo sobrenatural de Dios en medio de nuestra vida. Esto es lo que nos enseña, ¿verdad?, la palabra de Dios por medio del profeta Elías. Es importante creer, ¿verdad?, creer en las promesas de Dios y sobre todo también en nuestros líderes, ¿verdad?, que si nos regalan un pasaje para nuestras vidas, poder también vivir ese pasaje. Por mi parte, les deseo también que seamos responsables con lo que Dios nos regala, ¿verdad?, en su palabra. No hay una fórmula, ¿verdad?, como antes se había dicho, el aumentar nuestra fe, sino solamente creyendo en Dios y en las promesas que Él nos tiene para nosotros, para nuestra vida. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es también para nosotros, no solamente para los profetas de aquel tiempo, ni las personas que
que en Él encontramos, ¿verdad? En la escritura de Dios, sino para nosotros mismos. Como sus hijos, también merecemos las bendiciones que Dios nos da a través de su palabra. Entonces vamos a orar para que entonces Dios nos escuche. Bueno, amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido en familia, Papito Dios. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que aumentes nuestra fe, que por más que veamos las situaciones adversas, Señor, en nuestra vida económica, en nuestra vida familiar, hasta en nuestra vida, Señor, ministerial, Papito Dios, que podamos ver también, Señor, cómo tu mano poderosa, Señor, se mueve a través de tu palabra, Señor, para nosotros, por medio de esas promesas que tú has dejado escrito, Señor, en tu manual de vida, para nuestras vidas y para que nos apropiemos, Señor, de cada palabra, de cada sentimiento, Señor, ahí reflejado, Señor, para nosotros. Sabemos que no estamos solos, Señor, que el Espíritu Santo está con nosotros y que por medio de Él también vamos a alcanzar, como esta viuda, Señor, esas promesas para nuestra vida, y que nada, Señor, va a escasear en nuestra casa, que va a hacer, Señor, esa bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Así lo creemos, Papito Dios, y así, Señor, te damos muchísimas gracias también, porque nuestros ojos van a ver estos milagros, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús y con unción de tu Santo Espíritu, Señor, te hemos orado hoy. Amén. Amén. Bueno, familia, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos entonces más adelante poder compartir muchísimo más de la palabra de Dios. Les deseo un muy buen día y que Dios los bendiga. Hasta luego.